Yo soy el doctor López, docente de la segunda cátedra de Patología y Clínica Médica de nuestra facultad. Hoy nos vamos a ocupar de la valvulopatía aórtica, es decir, de la estenosis valvular aórtica y de la insuficiencia valvular aórtica. ¿Qué objetivos tenemos para esto? Adquirir conceptos básicos de la patología, aprender a reconocer los elementos fisiopatológicos y semiológicos de la valvulopatía, aprender a solicitar e interpretar los resultados de los métodos complementarios, aprender a reconocer el momento oportuno de la cirugía. La estenosis valvular aórtica se da cuando hay una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esa estenosis, lo más frecuente, es que esté a nivel de la válvula misma, acá en el punto B, pero también puede estar por encima de la misma y entonces la estenosis aórtica será supravalvular. O puede estar por debajo del plano aórtico y puede ser fija, provocada por una membrana, o puede ser dinámica cuando es provocada por una hipertrofia del tabique interventricular. Existen diferentes etiologías de la valvulopatía aórtica. La forma esclerodegenerativa es la más frecuente, la que se da en los ancianos. Actualmente es la más frecuente debido a la expectativa de vida que ha aumentado, entonces tenemos más ancianos, por lo tanto más estenosis aórtica esclerodegenerativas. La válvula bicúspide, estenosis valvular bicúspide, es por una anomalía congénita, en vez de tener 3 cúspides, tiene 2 cúspides la válvula aórtica y provoca una estenosis. Por supuesto, esta es la forma más frecuente en los jóvenes porque es una forma congénita. Luego tenemos la valvulopatía reumática, más frecuente en países no desarrollados. ¿Qué frecuencia tiene? Existen unos 5 casos por cada 100.000 personas, pero si consideramos los ancianos mayores de 80 años, vemos que existen 18 casos por cada 100 personas. Entonces vemos que la estenosis aórtica más frecuente a mayor edad y actualmente la forma más frecuente es la esclerodegenerativa, por supuesto. Dentro de la fisiopatología, algo importante a considerar es el tamaño del orificio valvular. Normalmente, el área valvular de la válvula aórtica es de unos 3 centímetros cuadrados. Cuando llega a unos 2 centímetros cuadrados, comienza a generar una obstrucción, es decir, la obstrucción comienza a ser significativa desde el punto de vista fisiopatológico. Cuando llega hasta 1,5 centímetros cuadrados, estamos hablando de una estenosis aórtica leve. Y si el área valvular está entre 1,5 a 1,1 centímetros cuadrados, hablamos de una estenosis aórtica moderada. Si el área valvular es menor de 1 centímetro, estamos en presencia de una estenosis aórtica severa. Y también debemos saber o mencionar que cuando el área valvular es menor de 0,7 centímetros cuadrados, estamos hablando de una estenosis aórtica crítica. Esto es importante conocer porque de acuerdo a la gravedad de la obstrucción, de acuerdo a la severidad de la estenosis aórtica, a ello le va a corresponder un síntoma y también a ello le va a corresponder un tratamiento. Y estamos hablando fundamentalmente del tratamiento quirúrgico. En la estenosis valvular aórtica existe una obstrucción a nivel de la válvula. Hemos dicho que nos vamos a ocupar de la estenosis valvular propiamente dicha. Entonces, como consecuencia de esa obstrucción, el ventrículo debe generar una gran presión para poder vencer ese obstáculo a nivel de la válvula. Entonces, la presión dentro del ventrículo aumenta y, por supuesto, la presión dentro de la aorta va a ser menor. Entonces, lo que se genera en la estenosis valvular aórtica es un gradiente de presión entre el ventrículo y la aorta. Mejor dicho, un gradiente de presión transvalvular aórtica. Este es un concepto fisiopatológico fundamental, saber que en la estenosis aórtica existe una sobrecarga de presión. En esta diapositiva vemos nosotros en la parte de arriba un diagrama de presión del ventrículo
izquierdo y vemos, aquí está la curva de presión. Esta línea oscura sería la curva de presión. Y este es el momento de la sístole. Y acá tenemos en una línea más clara, más delgada, la curva de presión aórtica durante la sístole. Vemos que la curva de presión del ventrículo va aumentando mientras comienza la sístole y llega un momento en que supera a la presión de la válvula de la aorta. Entonces ahí se abre la válvula aórtica en este punto y durante la sístole la presión ventricular va a estar siempre por encima, levemente por encima de la curva de presión aórtica, hasta que llega un momento en que desciende la curva de presión ventricular y la presión aórtica pasa a ser mayor, por lo tanto se cierra la válvula aórtica. O sea, en este punto se daría la apertura de la válvula aórtica y en este punto el cierre. Entre esos dos puntos discurre o transcurre la sístole y donde vemos que la presión ventricular es levemente superior a la aórtica. En una estenosis aórtica se da el fenómeno de que durante la sístole la presión ventricular es superior, aumenta con respecto a condiciones normales, con respecto a la curva de presión aórtica. Este es el gradiente de presión que se ve incrementado en la estenosis valvular aórtica. Nosotros sabemos que el gradiente de presión va a ser directamente proporcional al flujo valvular y es inversamente proporcional al área valvular. Es decir, que cuando el área valvular sea más pequeña, el gradiente de presión va a ser más grande. Es decir, cuando mayor sea la estenosis valvular, mayor será el gradiente de presión que se va a generar dentro del ventrículo. Ahora, si nosotros mantenemos el flujo valvular estable, sin modificaciones, entonces, calculando el gradiente de presión, podemos inferir cuál es el área valvular en el caso de la estenosis aórtica. Entonces, gradiente de presión sería igual a área valvular, siempre y cuando el flujo valvular esté constante. Pero si estamos en presencia de una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, el flujo valvular no va a estar constante, va a disminuir y entonces el gradiente de presión va a disminuir también porque es directamente proporcional al flujo valvular y no va a ser una expresión de lo que es la verdadera área valvular. Es decir, en caso de una insuficiencia cardíaca, si medimos el área valvular por gradiente de presión, vamos a subestimar la estenosis aórtica. Contrariamente a esto, en casos como en el hipertiroidismo, en la anemia, en la hipertermia, hay un gran flujo valvular y entonces va a aumentar el gradiente de presión y podemos pensar que tiene una gran estenosis valvular. Y no es así. Como el flujo está aumentado, el gradiente de presión no se corresponde con el área valvular y en estos casos que he mencionado, de hipertiroidismo, anemia, hipertermia, se sobreestima la estenosis aórtica. Esto es importante tenerlo en cuenta porque de acuerdo a la situación clínica en que nos encontremos, podemos pensar si estamos subestimando o sobreestimando la estenosis aórtica cuando la definimos por gradiente de presión valvular. Si nosotros calculamos la velocidad, que podemos hacerlo con el Doppler, por ejemplo, calculamos la velocidad del flujo aórtico, que en caso de una estenosis aórtica, ese flujo se va incrementando a medida que progresa la estenosis aórtica. Entonces, si nosotros, por el teorema de Bernoulli, calculamos, podemos conocer la presión multiplicando 4 por la velocidad al cuadrado y de esta manera nosotros podemos inferir cuál es el grado de estenosis valvular aórtica. Pero el gradiente de presión aislado no establece la estabilidad de la estenosis aórtica en forma confiable. El gradiente de presión tiene relevancia cuando no existe insuficiencia cardíaca. Cuando estudiábamos nosotros en los primeros años de la Facultad de Medicina en biofísica, estudiábamos física y estudiábamos la ley de Laplace. La ley de Laplace, que decíamos que la tensión parietal era directamente proporcional a la presión por el radio a la cuarta e inversamente proporcional a 2 veces el espesor. O sea que esta tensión parietal aumenta cuando aumenta la presión del ventrículo y cuando se incrementa también el diámetro, porque estamos diciendo el radio a la cuarta, cuando se incrementa el diámetro. Mientras que cuando aumenta el espesor, si aumenta el espesor, esta tensión parietal disminuye.
¿Qué sucede en la estenosis aórtica? En la estenosis aórtica hay un aumento de presión, como hemos dicho, pero como mecanismo compensador se produce una hipertrofia cardíaca. Entonces aumenta tanto la presión y el espesor. Entonces estos dos que aumentan en forma constante, tanto en el numerador como en el denominador, entonces hace que la tensión parietal no se modifique. Por eso la estenosis aórtica transcurre durante largos años sin que presente síntomas, sin que el paciente se encuentre descompensado hemodinámicamente, porque a un aumento de presión hay un igual aumento del grosor del ventrículo, es decir, del espesor. A medida que pasan los años, sucede que la presión va a estar aumentada, pero ya comienza a dilatarse el ventrículo, es decir, comienza a aumentar el radio, por lo tanto se dilata y ya no puede hipertrofiarse, no crece. Entonces la tensión parietal comienza a incrementarse y se incrementa, por supuesto, el consumo miocárdico de oxígeno y esto es lo que va a llevar a claudicar al corazón. Entonces es importante conocer esto para saber que cuando está claudicando es que el ventrículo izquierdo significa que se han agotado los síntomas compensadores. En un corazón normal, nosotros vemos cuál es el espesor del ventrículo. Acá tenemos el tabique interventricular, el pared libre, mientras que en una estenosis aórtica tenemos una hipertrofia. Entonces, fíjense ustedes, si es que la igual cantidad de vasos deben irrigar un ventrículo que tiene una mayor masa ventricular, este ventrículo se va a poner isquémico. Entonces hay un aumento de gradiente de presión, cuando se dilata claudica el ventrículo y también cuando se hipertrofia mucho aparece una isquemia de miocardio, porque hay una gran masa ventricular que debe ser irrigada con la misma cantidad de vasos que en caso de un corazón normal donde no hay hipertrofia. Entonces, en consecuencia, este músculo hipertrófico se vuelve isquémico. Es por eso que si nosotros vemos en la curva de la evolución natural de la estenosis aórtica, vemos nosotros que durante largo tiempo la sobrevida de los pacientes se mantiene compensada. Esto es porque está aumentando la presión y de acuerdo a ello va aumentando el espesor miocárdico, entonces está sintomático. Pero llega a un punto, después de algunas décadas, 4 o 5 décadas, en donde comienza a dilatarse el corazón. Cuando comienza a dilatarse el corazón, ahí van a aparecer los síntomas, que son la disnea, expresión de la insuficiencia cardíaca, aparece áncor y también síncope. Y sabemos que desde ahí la sobrevida comienza a disminuir bruscamente. Entonces vemos cómo cae la supervivencia de estos pacientes cuando aparecen los síntomas. Esto nos ha indicado que se han agotado los mecanismos compensadores y la muerte sobreviene entre 2 a 4 años aproximadamente. Entonces, ¿cuál sería el cuadro clínico del paciente con estenosis valvular aórtica? Como hemos dicho, durante mucho tiempo el paciente se va a mantener asintomático porque estamos en el periodo ese en donde la presión ha aumentado, pero proporcionalmente también se incrementa el grosor, el espesor del miocardio. Entonces, muchos años está asintomático y quizás lo único que encontremos es un soplo sistólico aórtico. Luego, cuando aparecen los mecanismos, cuando se agotan los mecanismos de compensación, vemos que van a aparecer la disnea, que la disnea es fundamentalmente de esfuerzo, lo mismo que la angina de pecho, expresión de la hipertrofia ventricular izquierda de la que habíamos hablado. ¿Se acuerdan que? O expresión de la isquemia que había como consecuencia de la hipertrofia ventricular. Y también el paciente puede presentar síncopes. Esto aparece sobre todo cuando la estenosis aórtica es crítica y aparece el síncope ante un esfuerzo o la vasodilatación que se da después de un esfuerzo. Puede aparecer por una arritmia ventricular al existir una hipertrofia ventricular izquierda. Estos pacientes están expuestos a presentar una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular. También puede suceder que porque la aurícula izquierda se ha dilatado como consecuencia de la hipertrofia ventricular izquierda, aparezca una fibrilación auricular, con lo que desaparece la patada auricular que ayuda a llenar al ventrículo izquierdo durante la diástole. Entonces, ante la presión de la fibrilación auricular también puede aparecer síncope. Y luego también el síncope puede deberse a un bloqueo auriculoventricular, consecuencia de la fibrosis que involucra al anillo
de la válvula aórtica y por donde pasa el haz de His. Entonces, el haz de His es involucrado por esa fibrosis, afectado, y entonces el paciente presenta un bloqueo auriculoventricular, lo que le puede llevar a un síncope. Entonces, acá están los síntomas fundamentales de la estenosis valvular aórtica, que son la disnea, la angina de esfuerzo, el síncope, síntomas fundamentales de esta valvulopatía. ¿Qué es lo que vamos a ocultar? Lo que ya habíamos dicho. Habíamos dicho que vamos a encontrar un soplo sistólico en el área valvular que se irradia al cuello, puede irradiarse a la punta. Ese soplo sistólico es creciendo y creciendo, es romoidal. Comienza después del primer ruido y termina antes del segundo. Aumenta durante la mesosístole y luego a disminuir hacia el final de la sístole. También podría encontrarse un clic de apertura que corresponde a la lesión de la válvula aórtica. Cuando ya hemos considerado nosotros la clínica, debemos pasar a considerar los estudios complementarios. Nosotros le podemos hacer un electrocardiograma al paciente con estenosis valvular aórtica y lo que debemos buscar fundamentalmente es la hipertrofia ventricular izquierda, el engrosamiento. Y eso se va a dar por un aumento de voltajes del ventrículo izquierdo, el aumento de voltaje del QRS, aumenta el QRS, expresión de esa hipertrofia ventricular izquierda. Pero debemos aclarar que el electrocardiograma no hace diagnóstico de estenosis valvular aórtica, hace diagnóstico de hipertrofia ventricular, que tiene múltiples causas. Dentro de esas causas está la estenosis valvular aórtica. Entonces, el electrocardiograma nos habla de cómo está el ventrículo, no nos da el diagnóstico de estenosis valvular aórtica. La radiografía de la aorta es otro método complementario que usamos en la estenosis valvular aórtica. No nos da el diagnóstico de la valvulopatía. La radiografía nos va a hablar de la repercusión de la valvulopatía en el corazón. Por eso, en una primera etapa, cuando todavía está compensado el corazón, la radiografía quizás sea normal porque hay una hipertrofia concéntrica, el corazón crece hacia adentro, entonces no vemos el agrandamiento del corazón. Luego en etapas más avanzadas, ¿sí? Cuando comienza a dilatarse el corazón y cuando claudica, pueden aparecerse los signos radiográficos de insuficiencia cardíaca, como son la dilatación del ventrículo, la redistribución del flujo venoso, los patrones intersticial y alveolar. El estudio complementario que sí nos va a hacer un diagnóstico es el ecocardiograma, porque el ecocardiograma nos va a dar el área valvular, el gradiente pico y el gradiente medio, el gradiente de presión transvalvular, pico y medio, ¿sí? Del que ya habíamos hablado y también habíamos hablado del área valvular. Y entonces vemos que la estenosis aórtica será leve cuando el área valvular es mayor de 1,5 centímetros cuadrados, como ya habíamos visto, cuando el gradiente pico es menor de 36 milímetros y el gradiente medio menor de 25. La estenosis valvular es moderada cuando el área valvular está entre 1,1 y 1,5 centímetros cuadrados, el gradiente pico es entre 36 y 70 milímetros de mercurio y el medio entre 25 y 40. Y finalmente, la estenosis valvular es severa cuando el área valvular es menor de 1 centímetro cuadrado, el gradiente pico mayor de 70 milímetros de mercurio y el gradiente medio mayor de 40 milímetros de mercurio. El ecocardiograma, método que nos va a dar el diagnóstico, y observemos nosotros, por ejemplo, en este ecocardiograma, donde vemos que aquí está la válvula aórtica, ¿ves? Esto es el tabique interventricular, el ventrículo, la aurícula izquierda, la aorta, el ventrículo derecho. Aquí está la válvula aórtica y vemos que apenas se abre durante la sístole la válvula aórtica. Si nosotros le hacemos un Doppler, vamos a ver cuando vemos el flujo aórtico, este está incrementado, la velocidad, y en base a eso podemos inferir el gradiente de presión. Para este caso, la velocidad es de 5,3 milímetros de segundo, lo que correspondería a un gradiente pico de 112 milímetros de mercurio y un gradiente medio de 75 milímetros de mercurio.
Valores que nos están diciendo que se trata de una estenosis valvular aórtica severa, como habíamos visto en el cuadro anterior. La tomografía y la resonancia también nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de estenosis valvular. Lo menciono para que sepan que además del ecocardiograma existen otros métodos para diagnosticar la estenosis valvular. El tratamiento de la estenosis valvular aórtica es un tratamiento quirúrgico. No existe un tratamiento médico para las valvulopatías. Las valvulopatías tienen una indicación quirúrgica. En toda valvulopatía tiene un periodo de compensación donde nosotros aguardamos, vamos vigilando al paciente, controlándolo, mientras que cuando ya entra en la valvulopatía es grave y hay síntomas, en general podríamos decir, estos dos parámetros se miden en toda valvulopatía y ellos definen que ha llegado el momento de la cirugía. Ahora, existen diferentes tipos de indicaciones. Tenemos una indicación de clase 1, es decir, donde no hay discusión que la valvulopatía se debe operar. Hay otras de 2A en donde la indicación se inclina a que sí, las 2A, las 2B en donde se inclina más bien para no operar y las 3 donde estaría contraindicada la cirugía. Bueno, nosotros debemos saber fundamentalmente la indicación clase 1, nos contentamos con que los alumnos sepan esto, cuál es la indicación clase 1 de una intervención quirúrgica en estenosis valvular aórtica. Las otras clases, las 2A, las 2B, se las dejan para los especialistas para que discutan si es que se debe operar o no al paciente. ¿Y qué dice la estenosis, la clase, indicación 1 para el reemplazo valvular aórtico? Dice que se debe operar si es una estenosis aórtica severa, sintomática o severa con o sin síntomas asociada a otra cirugía cardiovascular. Esta sería la indicación precisa de una estenosis valvular aórtica. Cuando efectuamos la cirugía, lo que hacemos es una cirugía de reemplazo valvular. Reemplazamos la válvula nativa por una prótesis. Existen dos prótesis, una que son biológicas y otras que son mecánicas. Se prefiere para la valvular las válvulas mecánicas, pero sabiendo que estas válvulas mecánicas deben recibir, los pacientes que se les coloca, se les implanta una válvula mecánica, deben estar anticoagulados de por vida, mientras que los que tienen una válvula biológica, tan solo unos meses, unos 3 meses de anticoagulación y luego se lo suspende. Y sabemos que la anticoagulación tiene su riesgo. Entonces es como que cambiamos una patología severa por otra más pequeña. La ventaja de la válvula mecánica es que tiene una sobrevida mucho más elevada que la válvula biológica, pero requiere anticoagulación que representa una cierta dificultad para tratar. Existe otro tratamiento que sería la valvuloplastia percutánea con balón, pero está muy restringida su indicación. Se le indica a los niños porque los niños van a seguir creciendo y si nosotros colocamos una válvula, le reemplazamos la válvula, como él va a crecer, entonces esa válvula le va a quedar chica y entonces va a tener que ser sometido a una nueva intervención quirúrgica. Entonces por eso es limitada la indicación de la valvuloplastia percutánea. Y en el adulto lo vamos a usar como puente para la cirugía de reemplazo valvular. Es decir, cuando el paciente, por ejemplo, está en un edema agudo del pulmón y no se lo puede sacar y porque tiene una estenosis valvular aórtica, se hace una valvuloplastia percutánea con balón, de manera tal que luego, cuando el paciente mejore, se le va a hacer el reemplazo valvular aórtico. Y luego tenemos el reemplazo valvular percutáneo, que se reserva sobre todo para el caso aquello donde los pacientes tienen comorbilidades. Este es un procedimiento que se va incrementando, es muy prometedor, ha dado ya buenos resultados. Sería un tratamiento de elección, hoy en día podemos decir, pero se lo reserva para pacientes muy ancianos y con muchas comorbilidades. Pensamos que esa indicación va a cambiar, se va a comenzar a indicar a muchos pacientes, no solo que estén muy enfermos, sean ancianos. Consiste en lo siguiente: se introduce un balón en la válvula aórtica que se lo insufla, entonces se abre la válvula que estaba estenosada, acá se ve el balón a la derecha para la válvula percutánea. Cuando se hace el reemplazo percutáneo, lo que se coloca es se dilata
válvula aórtica y se le introduce una válvula protésica sin que se haga una gran incisión dentro del tórax, es decir, sería una cirugía menos agresiva. La otra alteración de la válvula aórtica que vamos a ver es su insuficiencia, es decir, la incompetencia de la válvula aórtica. Normalmente hay un flujo durante la sístole de color azul, representado por la flecha de color azul o celeste. Ese flujo va en sístole desde el ventrículo hacia la aorta. Pero en la insuficiencia aórtica hay un flujo parásito que va desde la aorta hacia el ventrículo durante la diástole. De manera tal que el ventrículo durante la diástole va a recibir sangre que le viene desde la aurícula, como sucede normalmente, pero también viene un flujo parásito desde la aorta hacia el ventrículo. Como consecuencia de ello, vamos a ver que el ventrículo tiene una sobrecarga de volumen. Con respecto a la prevalencia de la insuficiencia aórtica, decimos que en los jóvenes es prevalente en el varón, se va incrementando la insuficiencia aórtica tanto a medida que corren los años, se va incrementando con la edad y va en la edad adulta o en la tercera edad o en los ancianos, va a ser de una prevalencia parecida tanto en el varón como en la mujer. Acá nosotros tenemos el listado de las causas de la insuficiencia aórtica. Y podemos decir que estas causas se sintetizan o se agrupan de la siguiente manera. Tenemos causas que estarían localizadas en las mismas sigmoideas aórticas y otras causas que estarían localizadas en la raíz o en la aorta ascendente. Dentro de las enfermedades de las sigmoideas aórticas, propias de las sigmoideas aórticas, tenemos la válvula bicúspide, una comunicación interventricular. Podría ser una enfermedad del tejido conectivo, una válvula aórtica mixomatosa, el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, en el lupus, la artritis reumatoidea, el síndrome de Reiter, la espondilitis anquilosantes. Hay causas inflamatorias como las fiebres reumáticas, la endocarditis, y también puede ser por traumatismo. También podría haber prótesis valvulares que se pueden enfermar. Luego tenemos las patologías de la raíz de la aorta y de la aorta ascendente y pueden tener como causa la hipertensión arterial, la aortitis, como por ejemplo la sífilis, la espondilitis anquilosantes, traumatismo, disección de aorta, el pseudoxantoma elástico, la ectasia anuloaórtica, el síndrome de Marfan, es decir, múltiples causas. De todas estas causas hay dos, una que se localizaría a nivel de la sigmoideas aórticas, que es la endocarditis, y la otra, que sería la disección de aorta, son las dos causas que pueden ocasionar la insuficiencia aórtica aguda. En la insuficiencia aórtica va a haber un flujo normal, como en cualquier corazón, desde la aurícula hacia el ventrículo, como señala la línea amarilla más grande en la imagen. Pero a su vez, como hemos dicho, hay otro flujo parásito desde la aorta hacia el ventrículo. Consecuencia de esto es que el corazón está recibiendo dos flujos, uno de la aurícula, desde la aurícula, que es el normal, y otro desde la aorta, que es anormal. Entonces tiene un gran volumen, recibe un gran volumen de sangre durante la diástole de este ventrículo. Entonces, la característica de la insuficiencia aórtica es que el corazón tiene una sobrecarga de volumen, a diferencia de la estenosis aórtica, que era una sobrecarga de presión. Acá vemos la ley de Laplace, también que ya hemos analizado en la estenosis aórtica, y también va a haber hipertrofia, también va a haber aumento de la presión. Pero aquí, en forma más rápida, se va a dar un incremento del diámetro, como lo está indicando la flecha blanca, y que va a llevar a la sobrecarga de volumen. Cuando esta sobrecarga de volumen sea muy importante, entonces se va a dar la claudicación del ventrículo izquierdo. En la insuficiencia aórtica existe una regurgitación de sangre desde la aorta al ventrículo. Entonces, como regurgita sangre y el ventrículo está recibiendo un volumen adicional de sangre,
En la próxima sístole va a inyectar una gran cantidad de sangre y eso hace que suba la tensión arterial sistólica. Y en la diástole vemos que refluye sangre desde la aorta hacia el ventrículo, es como que se vaciara la aorta y entonces va a caer la presión diastólica. O sea que hay una hipertensión de la sistólica y una hipotensión de la diastólica. Eso hace que se incremente la presión diferencial. También va a haber una hipertrofia en la insuficiencia aórtica, pero no es una hipertrofia concéntrica como la estenosis aórtica, sino que es una hipertrofia excéntrica. Se va dilatando el ventrículo izquierdo. Hay una multiplicación de los sarcómeros en serie, alargamiento del miocito y fibras miocárdicas. La frecuencia cardíaca va a aumentar. ¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Porque como hay un flujo parásito en diástole, desde la aorta hacia el ventrículo, el corazón tiene un mecanismo compensador que es la taquicardia. De esta manera acorta la diástole y disminuye ese flujo parásito. También en la insuficiencia aórtica hay mayor fibrosis intersticial en el miocardio, hay menor distensibilidad ventricular, aumento de la presión y aumento del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Todo esto lleva a una dilatación del ventrículo izquierdo. Algo que tenemos que entender es que no es lo mismo una insuficiencia aórtica aguda que una crónica. En la crónica, como se ve en la línea roja, pequeños incrementos del volumen que se da a través de los años, porque es crónica, pequeños incrementos en el volumen ocasionan una mínima o poca elevación de la presión dentro del ventrículo. En la insuficiencia aórtica aguda, como hemos dicho que sería en el caso de la endocarditis y de la disección aórtica aguda, acá hay un flujo parásito también desde la aorta hacia el ventrículo, pero aquí mínimas cantidades de volumen que refluyen hacia el ventrículo ocasionan un gran incremento de la presión. Entonces esto hace que en la insuficiencia aórtica aguda se tolere mal ese flujo diastólico porque ocasiona grandes incrementos de la presión. Desde ya decimos que en la insuficiencia aórtica aguda muchas veces la forma de presentación es el edema agudo de pulmón. ¿Cuáles serían los síntomas de la insuficiencia aórtica aguda? Y como en el caso de la estenosis también, y como en todas las valvulopatías, el paciente puede estar asintomático durante años, pero cuando desaparecen, mejor dicho, los mecanismos compensadores, o se agotan, mejor dicho, los mecanismos compensadores, entonces pueden aparecer los síntomas. Los síntomas de la insuficiencia aórtica no son propios de las valvulopatías, sino que son síntomas de la insuficiencia cardíaca. Entonces el paciente tendrá disnea de fuerza, ortopnea, disnea paroxística nocturna. También puede tener sensación de golpeteo en el pecho, es decir, tener palpitaciones. También puede existir la angina de pecho, pero es mucho menos frecuente que en el caso de la estenosis aórtica. Es muy característico en la insuficiencia aórtica los signos periféricos, pero estos desde ya decimos que van a aparecer cuando la insuficiencia cardíaca es severa. Es decir, siempre que veamos un paciente con muchos signos periféricos, ya estamos pensando que se trata de una insuficiencia aórtica severa. Lo más característico es el pulso Magnus-Zeller, que se caracteriza por ser rápido, como vemos en la curva de presión. El pulso Zeller se caracteriza por ser rápido y de gran ascenso, es decir, de gran amplitud. Y esto nos da también el pulso de Corrigan, el baile arterial en el cuello, el signo del martillo de agua, el Doppler sopro-crural de Durossier. Tenemos el signo de Kinkel, de Muset, ¿sí? El signo de Hill, que es cuando hay una diferencia de mayor de 20 milímetros de mercurio entre miembros inferiores y superiores. ¿Cuáles son los signos centrales de la insuficiencia aórtica? Lo fundamental va a ser el soplo diastólico. Es un soplo que se oculta en área aórtica y en el borde parasternal izquierdo, en el tercer espacio intercostal, llamado foco de Hertz, y se irradia hacia abajo y hacia la izquierda. La duración del soplo se relaciona con la severidad. Se oculta mejor en expiración forzada y con el paciente inclinado hacia adelante. También podemos encontrar una disminución del segundo ruido y en ocasiones podemos ocultar un tercer ruido.
También va a aparecer un soplo sistólico aórtico por hiperflujo. Es decir, como hay un mayor volumen de sangre circulando desde el ventrículo hacia la aorta, como hemos dicho, entonces este hiperflujo va a ocasionar el soplo sistólico. No es que signifique que existe una estenosis aórtica. Y otra cosa, el latido apical, el latido apexiano, es amplio, es hiperdinámico y está desplazado hacia afuera y hacia abajo. Acá tenemos el diagrama del soplo diastólico, o sea que va a aparecer después que termina el segundo ruido, comienza el soplo en diástole y se extiende sin comprometer el primer ruido. También vamos a efectuar un electrocardiograma como a todos los pacientes cardíacos y aclaramos que, como en el caso de la estenosis valvular aórtica, en la insuficiencia el electrocardiograma no nos da el diagnóstico. El electrocardiograma sirve para ver la repercusión de la insuficiencia valvular aórtica en el corazón. Y lo que podemos detectar es la denominada sobrecarga diastólica, que lo observamos en el recuadro rojo, donde vemos ondas R altas. El STT puede estar elevado, es decir, el ST elevado y las ondas T positivas. También pueden aparecer ondas Q múltiples. La radiografía de tórax, que tampoco hace diagnóstico, nos puede mostrar el agrandamiento del ventrículo, vemos la línea roja inferior, y también puede ser una dilatación del mediastino, consecuencia de la dilatación de la aorta que se da en la insuficiencia aórtica, que puede ser causa o consecuencia de esta valvulopatía. Entonces, radiografía de tórax no nos hace diagnóstico, sino que nos habla de la repercusión de la insuficiencia en el corazón y en los grandes vasos. El ecocardiograma es el método fundamental para el diagnóstico de la insuficiencia aórtica. El ecocardiograma con el Doppler cardíaco. En esta imagen vemos nosotros una línea roja donde se está midiendo el volumen, el diámetro diastólico, también se va a medir el sistólico, y entre el volumen sistólico y diastólico se va a obtener la fracción de eyección. Es fundamental conocer la fracción de eyección de estos pacientes y también volumen sistólico y diastólico. Luego también en esta imagen vemos una línea amarilla, la más larga, que está midiendo la raíz de la aorta, que vemos que es más larga que la otra línea amarilla, donde se está midiendo el orificio aórtico. A nivel del plano valvular se está midiendo el diámetro. Acá nos está revelando en este caso que la aorta está dilatada. Entonces, el ecocardiograma nos va a dar datos como la fracción de eyección, el volumen de fin de diástole, el volumen de fin de sístole. Esos elementos son importantes para definir el momento oportuno de la cirugía. También nos va a hablar si la aorta está dilatada, si la aurícula izquierda está dilatada. Nos va a mostrar también la hipercontractilidad, la hipermotilidad que tienen estos corazones. En esta imagen estamos viendo lo que es el Doppler cardíaco, el Doppler color. Es el mismo corte que en el caso anterior y vemos cómo refluye donde está señalando la flecha amarilla, un flujo acá multicolor que va desde la aorta hacia el ventrículo. Eso nos está dando el diagnóstico de la insuficiencia valvular aórtica. Y dependiendo de la longitud o de la extensión de este flujo, según llegue ahí a nivel del plano valvular tan solo o que puede irse hasta la punta del ventrículo izquierdo, nos va a dar la severidad de la insuficiencia aórtica. Entonces, el Doppler, en este caso Doppler color, nos está dando el diagnóstico de la insuficiencia y nos está dando la severidad. Yo les decía que es importante saber cuál es la fracción de eyección del paciente. Fíjense en la supervivencia de estos pacientes a través de los años según diferentes valores de fracción de eyección. Cuando la fracción de eyección es mayor al 50% y que está acá en la línea oscura, en la parte superior, vemos que el paciente tiene una mayor sobrevivencia que si tuviera una fracción de eyección
menor del 35% y que está representada por la línea de puntos. Entonces, es importante detectar la fracción de eyección en estos pacientes porque nos está hablando del pronóstico de estos pacientes. A menor fracción de eyección, mayor mortalidad. Por eso en el seguimiento vamos a ver que nosotros tenemos que ir determinando cuál es la fracción de eyección del paciente, cuáles son los diámetros sistólicos y diastólicos. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas, es decir, de reemplazo de la válvula aórtica? Como hemos visto en la estenosis aórtica, existen diferentes indicaciones, unas de clase 1, otras de clase 2 y otras de clase 3. La que debemos conocer como estudiantes de medicina y no como cardiólogos son las indicaciones clase 1. Entonces se van a operar a los pacientes con insuficiencia aórtica severa que estén sintomáticos independientemente de la función del ventrículo izquierdo. También se puede operar un paciente asintomático con insuficiencia aórtica severa crónica y disfunción del ventrículo izquierdo. Eso quiere decir que tiene una fracción de eyección menor del 50%. Y también se van a operar los pacientes con insuficiencia aórtica severa que les realizan otra cirugía cardiovascular. Las indicaciones de clase 2 las dejamos para los especialistas. Como estudiantes debemos conocer las indicaciones clase